fe en Dios cambiará tu destino. Y vamos a estar hablando en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén. Gracias, Señor Padre, por esta palabra. Señor, te damos toda honra y toda gloria, Padre, por todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. ¿Verdad? Aquí estamos viendo a 3 hombres que creían en Dios, ¿verdad? A 3 hombres que tenían una fe radical, a 3 hombres, ¿verdad?, que aún conociendo el decreto que había en ese tiempo, ¿verdad?, de que si ellos no adoraban, si ellos no atendían a la voz de aquella ley, ¿verdad?, que el rey Nabucodonosor había creado, ¿verdad?, iban a tener que ser lanzados en un horno de fuego. Y estos hombres tenían una fe tan radical, ¿verdad?, que ellos habían estado en ese lugar donde toda la gente se juntaba, donde toda la gente tenía que venir a este lugar, y al ellos escuchar la música, la flauta, el tamborín y el arpa, ¿verdad?, ellos tenían que hacer todo lo que los otros estaban haciendo, y eso era adorar a esa estatua. Adorar, ¿verdad?, a aquello que habían levantado para ese tiempo. Pero estos hombres, en medio, ¿verdad?, de todo eso, estos hombres tomaron una decisión de que ellos habían creído al único rey, que ellos habían entendido la palabra,
iban a cambiar su fe, ellos iban a rendirse a lo que la ley estaba proclamando en ese tiempo. Una fe radical, ¿verdad?, puede cambiar tu destino. Esa fe, esa certeza de que el Señor está contigo, ¿verdad?, aún en las buenas y en las malas, es aquello que va a cambiar tu destino. Pero yo me quedo muy admirada de estos tres hombres. Ellos conocían principios, ellos conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos no se movían, ¿verdad?, por la circunstancia. Ellos no se movían por emoción. Ellos eran hombres que se movían por convicción. Y es muy interesante, ¿verdad?, que todo aquel que escucha la palabra de Dios, que se mueve, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, puede tener una fe tan radical, una fe que puede transicionarlo, una fe que puede cambiar su destino, una fe, ¿verdad?, que nada ni nadie lo puede mover de lo que ha creído. Y estos hombres se encontraban en el lugar donde estaba la multitud. Ellos estaban allí para marcar una diferencia. Ellos estaban allí para mostrar que ellos conocían y creían en un Dios real y verdadero, un Dios, ¿verdad?, que era ese Dios que peleaba por ellos, ese Dios, ¿verdad?, que nunca los dejaba. Y ellos se encontraban en el momento donde ellos iban a ser lanzados dentro de este horno de fuego. Yo me imagino toda la multitud alrededor de ellos, ¿verdad?, viendo a ver qué iba a pasar. Estos hombres, ¿verdad?, hicieron una declaración muy importante, ¿verdad? Ellos escucharon primero lo que el rey tenía que decir, ¿verdad? Y después ellos dijeron su respuesta, ¿verdad? Y ellos le dijeron: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos hicieron un reto delante de este rey, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a responder al reto que había sido puesto delante de ellos. Y dice que ellos, ¿verdad?, son atados. Y ellos son echados con todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Ellos entraron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, ¿verdad? Y esta era una orden de que ese horno tenía que ser calentado 7 veces más de lo normal, 7 veces más de lo regular. Este horno era un horno donde no había escape para otra persona. Este era una situación inmensamente difícil. Esta era una situación de vida o de muerte. Este era una situación, ¿verdad?, un problema muy demasiado grande, donde estos hombres con esa confianza, con esa fe radical, deciden, ¿verdad?, que ellos preferían entrar dentro de ese horno. Y es muy interesante cómo ellos son echados, ¿verdad?, y comienzan a estar dentro de ese horno. Ellos son echados, ¿verdad?, atados sus manos. Ellos son echados a ese lugar. Y dice que cuando ellos fueron echados, el horno estaba ardiendo tanto que aquellos que los echaron dentro de ese horno quedaron calcinados, ¿verdad?, que quedaron allí, que murieron allí, ¿verdad? Pero qué interesante que ellos entraron de este horno, y cuando se cerró la puerta, ¿verdad?, el Señor vino a su encuentro. El Señor vino, ¿verdad? Dice la palabra que ellos danzaban dentro de ese horno, ¿verdad? Que se llegó el momento que aún estando en un lugar donde era imposible salir, en un lugar de tormento, quizás un lugar de dolor, un lugar,
en este mundo puede, ¿verdad?, acabar con aquel que tiene fe, con aquel que cree, con aquel en que en su proceso comienza a danzar, comienza a adorar, comienza a proclamar la palabra, comienza a vivir, ¿verdad?, una vida distinta delante del Señor. Y dice que se sorprendió este rey, quedó sorprendido de que habían 3 varones que habían entrado dentro de ese horno, pero ellos miraban 4 de ellos que estaban paseándose, que en medio del fuego, ¿verdad? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, ¿verdad? En el momento que ellos comenzaron, ¿verdad?, a estar dentro de ese horno, aquello que los ataba, aquello, ¿verdad?, que donde los habían amarrado, se cayeron aquello que estaba atando sus manos, sus pies, se cayó todo aquello que no les permitía adorar, que no les permitía, ¿verdad?, exaltar al Señor. Todo eso fue quitado en un momento a otro, en medio de ellos adorando, y dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Este rey quedó sorprendido porque cuando tú tienes una fe radical, tu destino cambia, tu vida cambia, todo en ti comienza a cambiar. Ese proceso, ¿verdad?, no te lleva a un sufrimiento mayor. El proceso que estás viviendo lo comienzas a ver como nada. Dejas las preocupaciones en las manos del Señor, dejas el temor en las manos del Señor y comienzas a gozarte en el proceso. Comienzas a declarar palabra de vida en el proceso. Comienzas a declarar una palabra de restauración, una palabra distinta sobre tu situación. Y estos hombres aún, ¿verdad?, estando allí, ellos se paseaban en medio del fuego y ellos no sufrían, ellos no estaban tristes, ellos no estaban, ¿verdad?, amedrentados. Y el Señor dice que Él vino y estaba danzando con ellos, porque el Señor se alegra cuando tenemos una fe radical, porque no es nuestra lágrima, no es nuestro dolor aquel que mueve la mano de Dios, el corazón de Dios en nuestras vidas. Es nuestra fe radical, es nuestra obediencia que traerá la diferencia, es nuestra fe en el Todopoderoso que cambiará nuestra circunstancia y nuestra situación y nos ayudará en el tiempo de dificultad. Y se acercó, ¿verdad? Nabucodonosor dice que se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Abednego, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué interesante como estos hombres, habiendo entrado, ¿verdad?, dentro de ese horno, ni siquiera olían, ¿verdad?, a fuego. Ni siquiera olían, ¿verdad?, a dolor, a tristeza. No olían a amargura, ¿verdad? No olían a nada más que, yo me imagino que a la gloria de Dios. Yo me imagino que ellos olían, tenían una fragancia, un olor diferente, ¿verdad? Porque cuando tú decides creer en Dios, cuando decides tener una fe radical en tu vida, ¿verdad? Como vemos aquí, que se juntaron todos admirados para ver lo que había sucedido, para ver cómo el poder de Dios había sido derramado, cómo el Señor los libró, cómo el Señor, ¿verdad?, trabajó en sus vidas. Y muchas veces hay procesos en nuestras vidas que no entendemos, ¿verdad? Estos 3 hombres no habían entendido por qué se creó esta ley. Estos 3 hombres no sabían, ¿verdad?, hacia dónde, qué iba a pasar. Ellos no sabían
hacia dónde los iba a llevar esta ley, ¿verdad? Pero ellos decidieron ser obedientes, ellos decidieron creerle a Dios, ellos decidieron que su Dios era el Dios que libra, el Dios que sana, que restaura, el Dios que todo lo puede, que podía protegerlos. Y todo el mundo miró el proceso de estos hombres. Así que yo te animo, ¿verdad? En esta tarde, si estás pasando por un proceso en tu vida, yo te animo a que tengas una fe radical como estos varones. Porque muchas veces hay procesos en nuestra vida donde muchos van a ver nuestro proceso. Donde muchos van a ver, ¿verdad?, aquello que está sucediendo a nuestro alrededor en nuestras vidas. Y en el momento quizás no lo puedan entender, pero va a ser un proceso donde el Señor quiere mostrar su gloria, donde el Señor quiere mostrar su poder, donde el Señor quiere mostrar quién es Él en nuestras vidas. Y así fue este proceso, ¿verdad? Que esta fe radical cambió el destino de estos hombres, donde se decía muerte, donde se decía no se puede, donde se decía, ¿verdad? Y muchos pensaban que allí iban a morir, porque habían visto a otros morir. Yo quiero decirte que donde otros han muerto, tú vivirás. Donde otros, ¿verdad?, no han avanzado, tú vas a avanzar. Donde otros se han quedado en el camino, no te quedarás en el camino, sino que la gloria de Dios será vista sobre tu vida, sobre todas las áreas, sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. La gloria de Dios será vista en tu ministerio. La gloria de Dios será vista en todas las áreas de tu vida. Así como estos tres varones, ¿verdad?, que no entendieron por qué todo mundo tenía que verlos entrar en ese fuego. No habían entendido, ¿verdad?, por qué todos estaban allí. Pero el Señor quería que ellos vieran que así, ¿verdad?, como Él estuvo con ellos fuera del horno, así mismo Él iba a estar con ellos dentro del horno. Así que no estás solo en tu proceso, ¿verdad? Mira la fe radical de estos hombres, mira cómo ellos actuaron. Yo me imagino que ellos no solamente conocían la palabra. Dice en la palabra que el justo será libertado por su conocimiento. El conocimiento de la palabra es muy importante en nuestras vidas. Así como estos hombres habían declarado una palabra sobre su situación, antes de ellos poder entrar, antes de ellos llegar en ese lugar, antes de ellos entrar a ese horno, ellos sabían que Dios los iba a librar. Ellos tenían la convicción. Ellos no se movían por emoción, ellos se movían de acuerdo a la palabra del Señor. Y ellos habían entendido que ellos no iban a adorar a ningún otro Dios, ¿verdad? Al único fiel y verdadero era a quien ellos iban a adorar. Ellos tomaron la decisión. Así como muchas veces nosotros, en medio de nuestro proceso, el Señor está esperando, ¿verdad?, que entremos a ese proceso, ¿verdad?, con júbilo, ¿verdad?, que entremos a ese proceso con alegría, que entremos en el proceso con convicción, sabiendo que aquel, como dice la palabra, ¿verdad?, que no nos dará una carga que no podamos sobrellevar, porque Él es quien nos ayuda a llevar cada una de nuestros procesos. Así como estos hombres vieron la mano de Dios sobre sus vidas, asimismo mirarás la mano de Dios sobre tu vida, teniendo una fe radical, teniendo una fe inmovible, teniendo convicción, dejando, ¿verdad?, que la convicción en Dios sea más fuerte que la emoción. La emoción, ¿verdad?, en nuestras vidas se mueve de acuerdo a lo que vemos en lo natural, pero la convicción se mueve en lo que no se ve, como dice la palabra, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Y esta fe, ¿verdad? Fue aquella fe que tocó el corazón de Dios, ¿verdad? Que en ese proceso, en ese momento difícil, adentro de ese horno, adentro, ¿verdad? De ser moldeado, adentro de aquella situación difícil, aquella de esa mala noticia, ¿verdad? Todo eso fue transformado. Ellos fueron redireccionados, aunque era muerte, ¿verdad? La convicción, el conviction que tenían era una de muerte, ¿verdad? Ellos vivieron. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Metió su mano de poder. Cuando uno cree, cuando uno confiesa, cuando uno declara la palabra, aún estando en el proceso, aún estando en ese momento de dolor, mientras uno permanezca, ¿verdad? Creyendo y confiando en Él, el Señor es fiel, ¿verdad? Para darnos la victoria. Hay momentos donde el Señor dice, ¿verdad? Yo pelearé, estar tranquilo y reconocer y conocer que yo soy Dios. Hay momentos, ¿verdad? Donde todo parece estar peor en lugar de mejorar. Pero el Señor dice, si confías en mí, ¿verdad? Aún en ese, allí te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Así que yo les animo en esta tarde, yo les animo, ¿verdad? Que tengan una fe radical en el Señor, que confíen en el Señor en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la mala situación, que nuestra confianza, nuestra fe en Dios no mengue, sino que tengamos una fe radical, porque la fe radical en nuestras vidas cambiará nuestro destino, cambiará muchas cosas en nuestra vida. Podremos mirar como el Señor, ¿verdad? Mete su mano y lo que parecía imposible de lograr será posible en las manos del Señor, porque con el Señor, ¿verdad? Todo es mejor en nuestras vidas. Todo cambia con el Señor de nuestro lado. Todo cambia cuando tenemos una fe radical. Dice que entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Su destino cambió, el ritmo hacia donde ellos iban cambió, ¿verdad? A todo lo que había sucedido, esta prueba, este proceso, ¿verdad? Este momento de dificultad los llevó hacia su destino profético, hacia el lugar donde el Señor los quería llevar. No solamente, ¿verdad? Cambió el decreto, este rey tomó, ¿verdad? La decisión que toda pueblo, nación y lengua, ¿verdad? Adorara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y les engrandeció en gran manera. Su vida fue transicionada, su vida fue transformada, su vida fue, ¿verdad? Direccionada hacia un nuevo rumbo, hacia un nuevo lugar. Porque cuando tú tienes fe, así como estos hombres, el Señor te direcciona y tu destino es transformado para siempre. Tu destino cambia y el Señor cambia el ritmo de tu vida.